La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Y tía, Moreno, ¿cómo le va? ¿Al fin viernes? estamos en un viernes, hacía rato que no nos veíamos, ¿no? Y tía, usted ya sabe cómo es usted, ¿no? Siempre un acto acá, otro, a puro peronismo, recorriendo la provincia. estamos bien. ¿Quién nos acompaña hoy? Nos Tía? acompaña Cuéntenos, a el ver. pastor Carlos Galarce, que lleva su actividad pastoral el 3 de febrero. En 3 de febrero. Bueno, habitué en el programa la compañera queridísima Pimpi Colombo, que ya es habitué. Es nuestra candidata a senadora en la Por capital favor, federal. Buenas noches. Nuestra candidata ¿Estamos senadora, bien, por Pimpi? cierto. Muy bien, muy bien. Hoy salió un artículo en La Nación sobre sacar las matemáticas que tenemos adentro. Decía, no eran las matemáticas, la matemática, claro, escrito por una mujer, porque viste que está esa teoría de que las matemáticas y las mujeres no se llevan y toda esa historia. Sí, es viejo eso, Incluso, pero sí. Incluso hubo un secretario del Tesoro norteamericano que después fue rector en alguna universidad, Summer, sí, hizo un lío Y lo bárbaro. ¿no? rajaron. Dijo, sí, por ese tema. Que dijo, no, pero las mujeres no saben, no pueden aprender matemáticas. No, por el cerebro Pero, femenino, ¿no? ¿y qué estudió Pimpi? ¿Qué Es piensa? licenciada en matemáticas. ¿Y yo qué hice? Le mandé... La nota. Le mandé, claro, le saqué una foto y se lo mandé. Le dije, usted es una adelantada, Pimpi, es nuestra candidata a senadora Matemática. y licenciada en matemática. Y se hace la tonta y dice que, pero es en realidad, claro. Se hace la tonta, porque no Moreno. quiere. Y si yo no se lo cuento, usted ni se acordaba. Sí, me acuerdo, lo tengo muy presente. Es una gran matemática, Pimpi. Entonces, para nosotros es un orgullo tenerla, porque es una adelantada que sacó la matemática que tiene adentro. La sacó Y afuera. entonces es licenciada en matemática. Y recién estaba confesando que más de una vez le gustaría, porque da clases en la universidad y qué sé yo, que le gustaría volver a enseñar matemáticas. Y a mí me encantaría que enseñe matemáticas. Pero bueno, va a haber que convencerla, ¿no, Pimpi? Parece que sí. Estamos enseñando. Está estamos un en poquito otro ocupada, rumbo. ¿no? No está un poquito ocupada un poquito. como para dedicarse en este Pero además momento a la estamos- docencia. Estamos dando clases de seguridad social, enseñando sobre derecho previsional, cuestiones de los derechos de las mujeres y también eso da Sí, ganas. claro, y ¿no? acérquese, por favor. Así que bueno, pero me encantó el artículo, me encantó, porque siempre uno se pregunta qué tenemos que hacer para cambiar esa mala prensa que tiene la matemática, con lo maravillosa que es, con lo que uno la disfruta, ¿no? Y Paenza ustedes, hizo ¿no? También mucho lo saben. también, Espectacular pero lo de de divulgación. Adrián Sí. Paenza, la verdad que ha sacado libros muy muy interesantes. Yo los he comprado porque a mí me gustan las matemáticas también. Muy Claro bien. que sí. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Usted que ejerce su acción pastoral en 3 de febrero, ¿cómo está viendo la situación en ese primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pegado a barrios muy queridos nuestros, ¿no? Más bien en la zona norte, tirando al oeste, digamos, en ese esquema, en esa media luna, donde había un grato compañero, que era el compañero Curto, pero bueno, después perdió las elecciones de intendente en la última elección. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es tu primera reflexión sobre tu actividad pastoral, el CEJUS, la conformación de este espacio, el involucramiento de ustedes, de los pastores evangélicos, dentro del Movimiento Nacional Justicialista a través de esta estructura que han conformado? ¿Cuál es tu primera evaluación de lo actuado en estos meses? Bueno, principalmente el tema tiene que ver con que es un lugar difícil, complicado, lógicamente porque es un sector del conurbano donde mucha gente no participa en el distrito aunque vive, especialmente la gente del Cordón. O sea, vive, como dicen muchos, duermen en 3 de febrero, pero viven en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay como en un mismo barrio varios diferentes grupos, ¿no? Eso nosotros lo hemos comprobado mediante relevamientos. Pero lo importante de 3 de febrero
es que ha sido siempre un lugar muy rico en cuanto a lo industrial, en cuanto a la producción. Y hoy lamentablemente vemos cada vez más fábricas cerradas, talleres de calzado, talleres de ropa y fábricas pequeñas, fábricas y emprendimientos que ya no funcionan más. Eso con respecto al panorama laboral. Y cuanto al panorama político, lógicamente que allí está siendo intendente, un intendente de Cambiemos, allí está Valenzuela, Diego Valenzuela, y bueno, es un excelente periodista. Así que, bueno, transitando estos cuatro años, haciendo mucha obra pública en avenidas principales, pero en las laterales se olvidó totalmente, y punto. La seguridad cerrada. Anteayer le cerraron la puerta a los concejales de todo el ala peronista. Quisieron ir a ver el COM por dentro y le cerraron el lugar. O sea que ellos tienen un lugar blindado adentro de la municipalidad. Los movimientos sociales no son escuchados. Y bueno, hay una tarea muy fuerte. Yo creo que todo está relacionado con todo. Verdaderamente el CEJUS me sorprendió siempre en sí mismo, porque en un primer momento yo pensaba qué incidencia iba a tener en 3 de febrero. Y la realidad es que me encontré con que hay exactamente un lugar ya preparado, porque era una necesidad que el peronismo cristiano se uniera y comenzara a actuar en un territorio donde el pueblo está carenciado. Y esto que vos estás diciendo es extremadamente importante. Nosotros no habíamos tenido un discurso en la anterior campaña electoral para los sectores religiosos. Y esto que está diciendo el pastor es lo que uno visualiza cuando conformó el espacio, porque finalmente el CEJUS lo armaron los pastores y ya van varios meses, y hay una participación extremadamente dinámica. Mirá, nosotros empezamos, porque él es organizador del CEJUS, junto con el pastor David, el obispo. El obispo, que bueno, 5 o 6 pastores son los organizadores de esto. Y empezó a crecer. Obviamente que con Arregui era más sencillo porque es uno de los fundadores, que se lanzara a querer ser intendente en San Vicente, de donde él es oriundo y demás, y ha participado en este programa y ha venido varias veces. Pero la sorpresa nuestra es que ayer ha participado de varias reuniones, un pastor moreno, y se llama Moreno también, y en realidad dice, bueno, mire, estoy lo suficientemente entusiasmado y me interesaría ser intendente de Moreno. Y nosotros lo hemos alentado. Ahora tenemos 2 pastores candidatos a intendente. En Moreno también candidato, bueno, obviamente está Festa, está Walter Correa que quiere ser, está el compañero gremialista de Subterráneo que también quiere ser. Sí, viene movidito Moreno. Sí, bien, pero bueno, ahora se ha sumado un pastor evangélico que cuando dijo, bueno, mire, nosotros tenemos tantos barrios, en cada barrio tenemos esta cantidad de iglesias registradas, 800 en Moreno, más las que no están registradas. Y la verdad que hemos hecho reuniones y yo le vengo a decir que me han pedido los pastores que se articulan con nosotros que asuma la responsabilidad. Digo, por ahí no gano, pero bueno, si no es esta vez será la próxima. Y con una alegría en el hacer, muy interesante. Alegría en el hacer es fundamental, porque cuando nosotros planteamos la revolución del movimiento nacional justicialista, bueno, también la planteamos con la pasión que te compromete el transformar la realidad y bueno, no lo vas a hacer caracúlico. Y en realidad los pastores tienen
en su prédica constante, está este mensaje de fe y esperanza, que no siempre se encuentra en los discursos políticos. No siempre, al contrario, a veces en los Evita discursos... tenía ese componente. Ah, pero Evita, bueno, aceptamos, claro, venimos Lo del recuerdo. 7... Venimos de del su 7 de mayo, aniversario, sí, a todos se nos ha caído un lagrimón este 7 de mayo. sí, Nosotros hicimos un evento en Apos y la verdad que éramos algunos 200 compañeros, pero muy intenso, ¿no, Pimpi? Buenísimo. Muy intenso, muy intenso. Cálido, muy de fondo. Fue muy cálido y además muy de ir a fondo de lo que se trata, conmemorar el nacimiento de Eva, lo que Evita significa para el pueblo argentino, para las mujeres, para los chicos, para un proyecto de patria, ¿no? Sí, fue muy lindo. Muy Esta bueno. irrupción de los pastores en la política se está viendo en las provincias, se está viendo en Misiones, vamos a tener algunas respuestas en Córdoba este domingo, se está viendo en el Gran Buenos Aires que 2 candidatos a intendentes sean 2 pastores, eso genera un impacto en el conjunto de los sectores religiosos que se empieza a notar. Y sobre todo fue muy rico la estructura de organización de la entidad y cómo fue tomando escala nacional y cómo se fueron involucrando sin perder sus principios y valores, que es fundamentalmente la actividad pastoral. Primero son pastores y después comienzan a ser militantes políticos, pero son pastores. Y lo que le agregan a la actividad política es sustantivo. Volver a hablar de la política y Dios, de la política y Jesucristo, de la política y bendecirnos, de la política y rezar. Bueno, no sé usted, Guitia, pero yo que vengo de la juventud católica de aquella época, es como un volver a vivir. Obviamente, desde otro lugar, ¿no? Ya soy abuelo, pero es muy... Se había perdido ese vector. Y yo le digo que el gran aporte nuestro, humilde, es haber incorporado nuevamente este tipo de pensamiento y de acción al conjunto del movimiento. Y yo se los agradezco. Y nosotros nos articulamos diciendo háganse responsables, porque en realidad ellos son responsables de esto, no es que nos encontramos una vez por semana, pero ellos tienen el bastón de mando y los documentos y las fijadas de posición que hacen. Se fijó posición ahora sobre los 10 puntos, no para entrar en una discusión, ellos hicieron un documento, lo hizo uno de los integrantes y todos lo aprobaron, fue subido a las redes, pero no para debatir con el gobierno ni nada por eso, fue simplemente decir, mire, ante esta convocatoria, esta es nuestra posición como CEJUS, de la misma manera que lo hizo la Iglesia Católica a través del Colegio Episcopal, digamos. Esto es lo que corresponde, mesurado, y para que se vayan articulando los distintos participantes del CEJUS. Por eso digo, mira, hasta ahora teníamos un candidato a intendente, San Vicente, ahora tenemos 2, candidato Moreno, y yo no descarto que antes del que vayan surgiendo, sí, que vayan surgiendo porque otros. se van motivando, y entre ellos mismos saben quiénes son los que trabajan, los que laboran en el día a día y que tienen la representatividad, y no es menor que la política sea penetrada profundamente por el pensamiento religioso en términos de principios y valores inculcados en el proceso de socialización familiar, de la crianza de nuestros niños. Pero si no, la política estaba extremadamente sesgada. Y lo mismo está pasando con los sectores del nacionalismo, Hay una irrupción también de los sectores nacionales en el movimiento nacional justicialista con su propia impronta y con su propia lógica, con su propio discurso, y esto también va a dar que hablar. Se rompió la monotonía del discurso. Viste que había un discurso hecho, bueno, eso se terminó.
Y nosotros tenemos mucho que ver con eso. Como después vamos a hablar de cómo Cristina se atreve a hablar bien de Trump. Y bueno, es una realidad, no tiene alternativa. ¿De quién va a hablar? Sí, ¿De los sí, chinos? ¿De quién va a hablar? Y bueno, después si le sirvió o no le sirvió a su fuerza, si en realidad recibió cuestionamientos, porque en realidad ellos eran Hillary Clinton. Bueno, está bien. Bueno, pero ha no recibido tuvo- cuestionamientos ella Claro. con lo de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes también, cuando dijo que había que correrse, también recibió Bueno, cuestionamientos. Y bueno, lo de Trump es un aporte que me parece que mueve el árbol Ujú. en términos de discurso y que nosotros lo hicimos y le empieza a dar frescura, ¿está bien? Le empieza a dar... si algo hay que reconocerle a Alfonsín como líder político, mis cuestionamientos ya son públicos, pero él a la salida de la dictadura le puso frescura a la política, ¿viste? Esas colas donde la gente se afiliaba. necesitaba en la política Bueno, frescura en ese bueno, momento. yo creo que el peronismo se refrescó con el ingreso de ustedes, con el ingreso del nacionalismo, se empiezan a mezclar las sangres, ¿viste? Y eso le hace muy bien a la historia, le hace muy bien. Ese discurso de patria que estaba estructurado y que si querías ser políticamente correcto y tenías que tener un discursito por ahí, bueno, eso se terminó. Hoy hay, y bueno, tanto se terminó que termina Cristina ayer en la presentación del libro hablando de Trump, diciendo, bueno, es Trump, y es una realidad. Y Trump empieza diciendo, hoy sacó otro tweet que no tuvo tanta repercusión, pero que dice algo así: con los aranceles que voy a cobrar en el comercio con los chinos, le voy a comprar la comida que va a sobrar, esto quiere decir la comida en realidad son los cereales y oleaginosas que van a sobrar de la producción norteamericana, que no van a comprar los chinos, porque por los aranceles van a estar más caros, entonces van a comprar en otros países, si es que compran. Pero ¿saben qué vamos a hacer con esa comida? Se la vamos a donar a los países del tercer mundo. Es una cosa, claro, hay que ver cuánto de esto termina siendo, ¿no? Dice, mire, al Estado norteamericano no le va a salir porque yo lo voy a cobrar pero no me lo voy a quedar. Como los agricultores nuestros van a vender menos porque no le van a comprar los chinos, lo va a comprar el Estado. ¿Y qué va a hacer el Estado con esa? Bueno, lógicamente, después tenés que hacer la logística. Bueno, te podés imaginar que eso no es tan fácil. Pero en la expresión, el tipo dice, bueno, me sobra plata porque compro esto, encima los chinos no me van a comprar, pero tampoco me van a vender. Y no se preocupen, va a aparecer el Estado comprándole la soja y el maíz que sobra y se lo vamos a dar a los países que tienen hambre, que con eso... Bueno... Obliga a pensar las cosas de otra manera, obliga a correrse de lo políticamente correcto, que en realidad es el pensamiento autoritario del progresismo, que siempre te quiere poner el sallo, la palabra, la terminología y el análisis, si te corre de ahí... bueno, eso es lo que está quebrando, ¿no? Pimpi, estábamos en otra radio con Guitia cuando empezábamos a descifrar el fenómeno Trump. Todavía no había ganado, Todavía no había ganado, son los primeros programas que hicimos. Dijimos, la economía norteamericana va a volar. Bueno, es lo que dijo... Es lo que dijo, sí. Es lo que dijo Cristina, la economía norteamericana. Mirá, cuando yo empecé a hacer política, pastor, allá a los 14 años, la tasa de desocupación en la Argentina, ¿sabés de cuánto era? Del 2%. Pobreza no existía. Con esa tasa de desocupación del 2-3% se armó el Cordobazo, porque ahí fue donde empezamos. Y ahora se cumple un aniversario el 29 de mayo. 69. Y por eso, porque en realidad es la irrupción de conciencias. Por eso es tan importante que un papa o alguien vaya a los países, porque genera conciencia y genera religiosidad y arma. O ustedes cuando traen los grandes pastores a predicar en las canchas y arman esos eventos multitudinarios, porque genera conciencia. Aparte de lo que ustedes van haciendo diariamente, esos eventos, como un mundial de fútbol. Va a ser un mundial de fútbol, los pibes juegan al fútbol. Va a ser un mundial de vóley, juegan al vóley. El vóley explotó en la Argentina cuando hicimos el mundial, al margen de cuándo fue, ¿viste? Se hizo un mundial de vóley, bueno, la gente empezó... Bueno.
En el 69 la tasa de desocupación orillaba por ahí. Y siguió muy bajita durante todo el gobierno peronista, y esto no evitó, ¿está bien? 70 y pico, esto no evitó los conflictos, esto siguió. Bueno, imagínate lo que debería ser ahora. Ahora nuestra tasa de desocupación debe estar orillando el 12%, hoy. Llegamos a tener el 20 y pico en la crisis del 2001, ¿no? Sí. Ahora está en el 12%, son más de 2 millones de cristianos nuestros que están desocupados. En términos de familia, imagínate lo que estamos hablando, son, si vos lo considerás en familias tipo, estás hablando de cerca de 500.000 familias, 500 y pico de mil familias que estarían impactados en ese esquema. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Miren, tenemos un lío enorme en términos de desocupación, y este debate que nosotros estamos generando con la irrupción de los pastores y la irrupción del nacionalismo, y mover el árbol en tema de discurso, genera una oxigenación que va, como lo estamos buscando, también de abajo para arriba. Y lo de Trump, en este esquema de los chinos no me van a comprar, lo compra el Estado, con la recaudación de los aranceles, y vamos para, bueno, y se lo donamos, porque no es que se lo vendemos, se lo donamos a los países del tercer mundo, como llaman ellos. Bueno, va a tener un impacto positivo de los que van a comer. ¿Cómo lo van a hacer y cómo no lo sé? Este mundo cambió. Pero inesperado que lo diga, o sea, que se plantee, ¿no? Este mundo cambió, y Cristina tuvo ayer que en el discurso decir, mire, no era el mundo que nosotros estábamos pensando. Uh-huh. Estados Unidos tiene la tasa de desocupación más baja del 69 para acá. Sí, de los últimos 50 años. 3.9. Y va a seguir bajando. Y ya las crónicas que salen de Estados Unidos es que aquellos empresarios que están buscando trabajo para no lo consiguen tan fácil. Entonces, la contrapartida de esto es que aumentó el salario como nunca en Estados Unidos. Uh-huh. Como nunca. Uh-huh. Que es obvio, vos te vas quedando sin el ejército de reserva, entre comillas, y entonces el salario, la lógica, claro. Y esto ya lo hemos explicado en los últimos años, terminó con el mundo neoliberal, que fue lo que faltó decir ayer. Si Estados Unidos ya no es neoliberal, porque si él pone aranceles no hay neoliberalismo en Estados Unidos, porque si no hay libre flujo de bienes y servicios, es la base del neoliberalismo, bueno, entonces no hay... Algo está pasando. Claro. Bueno, muy bien, no hay neoliberalismo, tampoco hay una ola victoriosa neoliberal sobre Latinoamérica. Claro. Y nos equivocamos, porque este es el mismo Trump que ganó en el 17. Nos equivocamos en la caracterización, claro. Claro, hasta ahí no llegamos en los discursos, pero vamos oxigenando. Y esto es importante. ¿Vos notás eso en la discusión política en 3 de febrero, mi querido pastor? Sí, la verdad que sí. Lo que se siente en 3 de febrero es un cambio que está viniendo. Yo no sabía cómo llamarlo y recién lo escuchaba decir, ese nuevo aire, sí, ese nuevo oxígeno. Eso es lo que está sucediendo, no solo en 3 de febrero, sino en muchos lugares. Yo creo que en muchos lugares los que tenían el pensamiento y todavía no está avanzando, en algún momento se van a dar cuenta, y si no se dieron cuenta, lo van a notar a través de los votos. De última se van a chocar con los votos, porque la gente está buscando un real cambio, y lo que hablabas vos digamos, de la espiritualidad y el trabajo de Pimpi tan profundo acerca de la mujer.
O sea, porque yo pienso, Pimpi, que hay tantas áreas que tienen que ver con la reivindicación de la mujer que no se están tocando a fondo. Y yo te veo militando un área, ¿entendés? Que es fundamental. ¿Vos la Es conocías a fundamental Pimpi? para la mujer. Sí, de nombre nada más, pero Bueno. ahora tuve el privilegio de... Ahora la tenés al lado. Exacto, por eso la tarea de Pimpi es, y de las chicas, ¿no?, que están con ella, y de la gente que trabaja con ella, es espectacular. Es más, ya estamos pensando un proyecto ahí con los chicos que después vamos a hablar, y que tiene que ver con esta reivindicación de la mujer que está haciendo. Y la verdad que cuando vemos planes serios, planes nuevos, con nuevo aire, eso marca un cambio. Nosotros el sábado pasado tuvimos una charla con el compañero Pablo Chaliú, tuvimos una mesa hermosa donde estuvieron los movimientos sociales, las mujeres, el sindicalismo. ¿El sindicalismo quién estuvo? La universidad, Octavio Argüello, Que es él. es secretario general de la CGT San Martín Caseros, ¿Y aparte de qué gremio? de los camioneros, Camionero. gremio camionero. Es de la comisión directiva de la Federación de Camioneros, que el secretario general es Hugo. Hugo Sí, Moyano. pues claro. Bueno, él sería algo así como el número 3, 4 Mirá. de la Federación de Qué Camioneros. riqueza de mesa, ¿no? Y estuvo Pablo, estuvieron ellos. Estuvo el compañero José. José de la Brigadier. Sí. Sí. O sea, ¿qué está diciendo el compañero? Que entre el CEJUS, la Brigadier General, los camioneros, la CGT y Pablo Chaliú, empresario, mi vicepresidente, Impecable. hicieron una mesa de Impecable. reflexión brillante, y discusión profunda, duró varias horas. Con los compañeros no se movió nadie. No fue un acto para vos, no, fue un acto de profunda reflexión. Y yo lo tengo que felicitar porque el primero que me llamó fue Chaliú tarde. Me dijo, mirá, estoy encantado de la actividad que organizamos en 3 de febrero. Y cuando vos decís los movimientos sociales, camioneros, estás hablando de una densidad de mensajes. Y estás hablando del CEJUS. Bueno, yo quedé, obviamente no estuve, estuvimos en General Rodríguez en otro acto, porque, bueno, estamos dividiendo. Pero ese acto dio mucho que hablar en la primera, entre el que hicimos en General Rodríguez y este que se hizo en 3 de febrero, y es otro discurso político. Se habló de otra manera. ¿Y ahora el Sí. martes dónde van a estar? ¿En San Nicolás? En Quilmes. En Quilmes. El martes estamos en Quilmes y estamos yendo también a la segunda. Se está organizando un plenario de toda la segunda y también tenemos un evento en San Martín. Bueno, así La que- semana que viene tenemos 3 o 4 eventos. No sé si voy a estar en su programa, Guitia. Mire Ya lo que termina le digo. siendo mi programa, Moreno, ¿vio? No va a ser más la hora de La hora de Moreno. Adriana. ¿Cómo te sentiste en esa actividad, mi querido pastor? La verdad, pleno. Lo que cabe destacar también es que estamos teniendo una relación muy especial también con los compañeros del CEJUS, con los compañeros de la Brigadier, en lo que prácticamente encontramos todas las coincidencias y de repente con diferentes formas de trabajar o de algunos conceptos, pero en su generalidad y trabajando por el bien común de la gente de cada lugar, de cada distrito. Eso se sintió, el verdadero espíritu de unidad. Eso es lo que se sintió en su totalidad. No solo con la Brigadier, sino incluso con el compañero de los movimientos sociales. Todo fue una sintonía. Fueron esos aires nuevos reflejados. Automáticamente terminó el evento. La gente, que habían secretarios generales de unidades básicas, algunos centros culturales, entidades, empezaron a querer que se vaya repitiendo la mesa, y por favor, aunque no haya estado en la mesa, Robertito, que organizó el evento, la verdad, felicitaciones porque fue excelente lo que hizo. Así que la verdad fue hermoso. La gente quería
replicar. Y no tenía que ver con las imágenes físicas, tenía que ver con el espíritu que hubo en la reunión. Se empiezan a discutir otros temas y conversar otros temas. No sé si Pimpi lo estás sintiendo también, ahora que estás haciendo campaña en Capital como senadora, esto que se está reflejando. Vamos a organizar con precisión el CEJU también en Capital, es una misión que nos pusimos en la última reunión. Hay muchos pastores, pero bueno, viste estas cosas que en Capital a veces nos dedicamos al Gran Buenos Aires y al resto del país y descuidamos. Así que vas a tener el acompañamiento de la Brigadier, que está por inaugurar una unidad básica, y del CEJUS, con los pastores que vamos a articular en Capital. Pero mirá, sobre el discurso, contame. Nosotros, has visto que nosotros venimos trabajando mucho la temática de los derechos de las mujeres y de analizar qué pasa en nuestra sociedad con relación a las mujeres, en un momento que está eso muy en el candelero y se habla, pero nuestra percepción es que hace falta un debate respecto de eso, que vaya en profundidad y que sobre todo se enraíce en la realidad que vivimos las mujeres, ¿no? Y ciertamente observo yo que justamente al tiempo que hizo así como una explosión de hablarse de los temas de mujer, incluso hasta como si se hubiera dado un bandazo así para un lugar muy, muy individualista, muy de yo y lo mío, qué sé yo, al mismo tiempo es como que se está recuperando, y por eso me ha parecido que ha sido tan importante lo del otro día de los 100 años de Evita, porque me parece que está recuperando esa cosa esencial de poder reflexionar de que estamos en una sociedad que tiene muchas injusticias y que particularmente tiene una gran desigualdad entre mujeres y varones, que lo importante es que justamente no lo miremos como un enfrentamiento entre mujeres y varones, sino una realidad que la tenemos que saldar pudiendo juntos construir el mundo que supere eso, y para lo cual lo que hace falta justamente es correrse de los pensamientos autoritarios que piensan que te pueden decir a vos lo que tenés que ser, o que le pueden decir a las mujeres que tienen que dejar de ser lo que son, que tienen que copiar como son los hombres, porque si los hombres son los que tienen el poder, los que tienen éxito, los que tienen dinero, los que progresan, entonces vos tenés que mirar ese modelo y copiar. Pues si no, pará, porque si las mujeres tenemos por mandato, por formación, por la razón que sea, tenemos una construcción que es mucho más abarcativa, que es horizontal, que es inclusiva, que es incluyente, ¿por qué nosotros tendríamos que dejar esa manera de construir para copiar algo que es más competitivo desde una óptica a veces más individualista, más solitaria o menos solidaria, sino al revés, poder hacer que tengamos digamos que compartamos, como quería Evita, ¿visto? Porque Evita no solamente con Eva tuvimos la ley de los derechos políticos, derecho a votar y ser votada, no solo tuvimos el Partido Peronista Femenino, que fue un ejemplo de hacer política con la mirada puesta en el mundo que querés construir, pero los pies bien puestos en la tierra para caminar lo que necesitas cambiar, y entonces caminar lo que decís que querés ser, caminar. Exacto. No ser un bla, 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 sino por el contrario, que tu palabra exprese lo que tus hechos construyen. Pero además de eso, Evita también miró qué pasaba al interior de cada hogar, al interior de la vida, llamémosle, privada. Yo digo, ella ha sido una pionera. Ahora los teóricas del feminismo te hablan de que, de que lo privado es político y que esto y que aquello, y ponen sus terminologías científicas, ¿no? Pero, hermana, Evita dijo que la ley no podía terminar en la puerta de la casa. Ella puso la voz de alarma sobre la violencia hacia las mujeres mucho antes. Decir que tal vez fue ella tan avanzada que tal vez costó mucho tiempo poder tomar las palabras de Eva para convertirlas en esa militancia y en esa construcción. Y eso es lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo que ciertas posiciones y discusiones que han llevado a un extremo, te diría, de individualismo, de mirada liberal, ya se están dando contra la pared. Y entonces estamos pudiendo retomar una mirada de fondo. Como decía Evita, ¿de qué valdría un movimiento femenino sin justicia social? Y uno piensa, lógicamente,
no hay manera de que las mujeres nos realicemos si nuestra comunidad no se realiza, si no tenemos trabajo, si en nuestra casa no hay posibilidad de dar de comer a los chicos, si todo se destruye, si los techos de la escuela se caen, o sea, todo eso hace a lo que nosotros discutimos de qué sociedad es la que queremos construir. Muy bien. Exactamente. Nosotros, la incorporación de ustedes en un esquema de discusión política como el que se hizo en 3 de febrero, nos permite ampliar la visión y de los temas sobre los que opinamos, e incorporamos necesariamente en nuestro discurso, porque tienen que ser propuestas contundentes, a los sectores religiosos. Nosotros lo estamos haciendo. Yo creo que parte de la evaluación de los posicionamientos de nuestros dirigentes, inexorablemente los va a llevar. Penetramos tanto en el discurso económico que, se habla de Trump, porque es una realidad en el mundo, no era una anécdota, Trump está ahí, y cambió y construyó, junto con Putin y el Papa, el nuevo orden internacional. Y el que no comprenda el nuevo orden internacional la va a pasar mal. Por ejemplo, los sectores secesionistas italianos del norte, la Liga del Norte, que empezaron como sectores secesionistas y ahora quieren... no tienen desde mi humilde opinión, una correcta cosmovisión de lo que pasa en el mundo. Entonces, empiezan a arreglar con los chinos el tema de la ruta de la seda. ¿Viste la nueva ruta de la seda? Terminaría en los puertos italianos. Arranca ya en Pekín y en la vía férrea que terminaría en los puertos italianos con sus ramales. Ahora, si ese no es hacia dónde va el mundo, si el mundo no va hacia ese lugar, y en realidad ese pretendido nacionalismo italiano le va a ir muy mal. Tener una comprensión de lo que está pasando en el mundo es muy importante, y es un debate que tenemos que inaugurar en la Argentina con mucha atención. Porque claro, lo de la ola neoliberal que asaltaba a Latinoamérica fue tan impuesto en el discurso, que se repitió tanto, que parecería era un cliché tomado como verdad absoluta, salvo nuestras voces muy marginales que empezaron a decir otra. Bueno, hoy Cristina termina diciendo, ahí lo tienen atrás. Con el tema de la nueva configuración del mundo, el nuevo orden internacional entre Putin, Trump y el Papa, teniendo como perdedores a Europa continental y a los chinos, si uno interpreta incorrectamente lo que está pasando y se suma en propuestas que finalmente no van a ser las que van a triunfar, está perdiendo décadas de desarrollo de su país y por lo tanto de felicidad de su pueblo. La necesidad que tenemos de construir la revolución peronista exitosa es entender para dónde va el mundo y cómo nos vamos a insertar en él. Y este debate lo tenemos que inaugurar, si no el próximo gobierno. Por ejemplo, acabo de ver algunos rebotes de las declaraciones de Kicillof en Wall Street. Y yo, ¿qué está haciendo Kicillof en Wall Street? A ningún economista peronista se le ocurrió, ni los de Massa fueron a Wall Street. ¿Qué están haciendo estos chicos? Primero las declaraciones de Álvarez Agís, diciendo que lo que está haciendo el gobierno vendiendo las reservas es una propuesta de él. Él dijo, no, yo quiero que hagan una oferta de 2.500 millones de dólares, porque la que dio resultado es la que hizo Sturzenegger en el 18 cuando puso 5.000 millones de dólares. Claro, explotó el núcleo duro ideológico de Patria. No le fue muy bien, ¿eh? Claro, pero el núcleo duro ideológico de Patria, que es la socialdemocracia, explotó el domingo cuando Berbisky, amparado en un artículo de Basualdo, de Flaxo, le contesta a Álvarez Agís, aunque no lo nombra, diciendo,
Este proyecto oligárquico diversificado, porque no quiere reconocer que eso, entonces oligárquico diversificado, con el sector del campo, el sector de la finanza, el sector de estas cosas que dice Vaso Alta, perfecto. Va por su último capítulo, que es apropiarse barato de los dólares de la Reserva Argentina. Pero era la propuesta de Álvarez Ajís. Los dos son de Patria. Claro, explotó el núcleo duro ideológico de Patria, que no era peronista, era socialdemócrata, porque son los que se expresan, los que hablan, los que construyen. Y claro, y uno por un lado, otro por el otro. Claro, ahora me lo encuentro a Kicillof en Wall Street, a ninguno de los economistas, ni de Labaña, ni de Massa, ni los míos, se le ocurre ir a Wall Street. Porque tenemos otra visión de la economía. ¿Qué es lo que tenemos que ir a hacer a Wall Street? Mira, si vos vas a Wall Street es porque en tu cabeza tenés que te tienen que refinanciar la deuda y no vas a tener equilibrio y mucho menos la posibilidad de pagar. O vas a tener muy poquito para pagar la deuda que te va venciendo, renegociada con el fondo, el plazo, eso no hay ninguna duda. ¿Y sabés por qué les pasa eso? Porque no quieren poner las retenciones. Porque el único sector del cual vos podés y decirle, muchachos, pongan la que corresponde para pagar la deuda, son los sectores oligárquicos, que fue lo que dijimos cuando presentamos el libro. Dijimos, párenlo a este loco oligarca hizo la deuda, la van a pagar los oligarcas. ¿Cómo la pagué? Entre otras cosas, con las retenciones. Si vos le ponés las retenciones, generás dos efectos. Primero, bajás inmediatamente el precio de los alimentos, pero después tenés la recaudación necesaria para no tener que salir a mendigar más plata. Haces un plan de pago, será más años, menos años, bueno, toda la discusión que tiene que ser, la tasa de interés, pero tener los recursos. Claro, si no tenés los recursos, porque no vas a poner las retenciones, estás prisionero de Wall Street, de que te renueven. O ese era el plan. Ya en el 2014, y por eso devaluamos, renegociamos con el Club de París, le aceptamos YPF la deuda, de lo que ellos reclamaban, y después quisimos arreglar con los fondos buitre, y como no dio el tiempo, la propuesta, qué sé yo, después nos fuimos del otro lado, pero ahora volvemos. ¿Será que estos chicos socialdemócratas siempre tuvieron ese esquema en la cabeza? Es extraño, pero para quedar bien, aparentemente, vamos a ver si es verdad, hay un reconocimiento de Kicillof de 28% de pobres que dejó el gobierno de Cristina. Porque ya no es mi gobierno, mi gobierno no dejó 28% de pobres. Yo se lo discuto. Ahora, si Kicillof dice que Cristina dejó 28% de pobres, puede ser que Cristina, en el acto de ayer, esté diciendo, mire, yo ya dejé 28% de pobres, no sirvo para esto. Porque alguien que deja un argentino cada 3 casi en la pobreza, y para esto no sirve. La verdad que estamos en un lío bárbaro. Si esto que dice los tweets que están viniendo de allá, puede ser que no sea... que hay claro, mucho puede fake ser news. que no, claro, Sí. puede ser. Yo te digo lo que recibí por el circuito económico. Sí, me resulta muy extraño. Yo lo recibí por el circuito económico. Pues puede ser que sea... Vamos a ver. Pero si es verdad... tenemos un lío bárbaro, porque a Cristina le dieron un premio en la FAO porque había terminado con el hambre. Y ella fue y lo recibió. Yo estuve ahí en Italia, estuve en la FAO cuando lo recibió y ella hizo un discurso. Con lo cual, ¿cómo vas a terminar con el hambre con 28% de pobres? Porque terminar con el hambre significa que casi no hay indigencia. Claro. ¿Está bien? Y no podés tener 28% de pobre y 0 de indigencia. Esto es una estupidez. Bueno, indigencia es que ya no comés. Y le dieron un premio a la FAO por terminar con el hambre. Con lo cual, ¿será que empezamos también en lo instrumental a repetir un discurso extraño que en realidad fueron con el discurso que vinieron? Después lo siguió Macri, aunque con una... Y ahora lo vuelven a retomar. Y en esto estamos. Y quizás... Cristina, en esta situación, por eso habrá mencionado a Duhalde y a Labaña. Pero no sea cuestión que nos encontremos con una sorpresa en la relación Cristina-Labaña, porque ¿quién va a ser el ministro de Economía? ¿Cuál es el equipo económico de Patria? Bueno, ahora hay un lío bárbaro. Porque les implosionó y están diciendo estas cosas. Y esto no sostiene, no se sostiene como espacio político diciendo...
nuestro esquema económico va a depender de Wall Street, porque esto es absolutamente ridículo. ¿Está bien? Para eso está Macri, digamos, esto es una Además, estupidez. votame de nuevo, que yo dejé 28% de pobres. Claro, así, de lo bajo de 36 a 28, esto es una estupidez, porque aparte, si tu esquema es centrado en Wall Street, ¿qué fue lo que pasó? Por eso el acto de Cristina, fíjate que la repercusión que tuvo hoy en general, en la militancia, fue algo como diciendo, bueno, hay algo que no terminamos de... Claro, porque esto es lo que está discutiéndose y está en el aire. Y claro, esto que ustedes están haciendo desde la Brigadier General del CEJUS, moviendo el árbol, mueve todas las estructuras. Y lo que era el discurso instalado ya no está más instalado. Lo que pasa que tiene que ver con el discurso único. Había un discurso único que tenía que ver con... Creo que ese discurso único está estallando, que tiene que ver con los cambios que se están operando, pero hay todo un momento de tensión y de disputa en el cual faltan definir y hay que incorporar y tirar a la arena política elementos para el debate, porque me parece fundamental. Si no, esta explosión termina en confusión, digo, y esto es lo que no tiene que ocurrir, digamos, que terminemos más confundidos, sino que tengamos ejes para debatir. De todos modos, yo quería también rescatar esto que había planteado Pimpi, de cómo estalló también con los 100 años del natalicio de la compañera Evita el recuerdo y la cantidad de actos y lo masivo que fueron, y de alguna manera como el que fue en Los Toldos, la unidad del peronismo estuvo ahí porque estuvieron, digo, esa foto fue hermosa, pero además hubo multiplicidad de actos y me parece que esta conmemoración de Evita, como decía Pimpi, en un momento en que está en debate y en discusión, de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos del rol de la mujer, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, me parece que es muy importante el rescate de la figura de Eva Perón, con todo lo que significa en la historia de nuestro pueblo, pero lo que significa hoy la figura de Evita. Y me parece que también cuando hablamos de diversidad, digo, el discurso único hablaba de diversidad, nosotros también hablamos de diversidad, pero otra diversidad, que no tiene que ver con la participación y la diversidad de las minorías, sino que, digamos, son las múltiples expresiones de las mayorías que conforman nuestro pueblo. Y de la charla, de la presentación del libro que Cristina planteaba, yo leí en los diarios que quería que fuera una presentación de un libro, y de hecho fue un acto político, no fue la presentación de un libro, pero quería rescatar esto cuando vos, Pimpi, hablabas de la familia, ¿no? De que Evita miraba el contexto, pero miraba la familia. Cristina habló de la familia que tiene que ver con los valores y los principios. Claro. Cristina habló de la familia, digamos, de una manera muy de ella, pero la presentación del libro se le dedicó a Néstor y lo presentó el día que se habían casado. Creo que rescató, digamos, la familia, la pareja política, porque al presentarlo, cuando ella se casó con Néstor, también reivindica las parejas políticas y reivindica. Y digo, esto me pareció un detalle que tal vez no fue leído, pero... Está muy bien lo que decís, sí, siempre dijimos, nosotros, aparte los vi actuar, digamos, era una pareja política y había un profundo amor, y era la familia como célula ordenadora y originaria de la sociedad. No es que no era la familia, ellos eran una familia, eran ellos y sus 2 hijos, más la mamá que todavía estaba viva, la otra mamá que también estaba viva la mamá de Kirchner y estaba viva Ofelia, la mamá de Cristina. Todo eso tenía una impronta permanente y cenaban en familia y almorzaban. Y había un debate casi normal, cómo están sus hijos, cómo están los nietos, cómo está esto, y había un diálogo. Y después ese esquema de los principios y valores por la irrupción de otro tipo de pensamientos que también están muy bien, pero que se fueron construyendo en hegemónico. Como vos decís, si no pensabas así, parece ser que estaba... Bueno, y la verdad que parecía ser que para pertenecer tenías que pensar así.
Cuando incorporamos el pensamiento religioso y el pensamiento del nacionalismo, se mueve el árbol. Y vuelven los principios y valores, y terminamos, bueno, en esta confusión que estamos ahora y que nos estamos encontrando en la acción y también en la reflexión. En la reflexión, que es Por- fundamental. Pimpi. Es que yo veo que el programa ya falta poco y a mí me gustaría que, como nos encontramos en la acción y en la reflexión, que vos contés lo que has ido a hacer ayer en tribunales, Sí. porque vos haces el análisis de cómo están actuando respecto a la política económica, de cómo se mueven, de cómo esto están despilfarrando la reserva y demás, pero no te estás contentando con analizarlo, estás actuando, y a mí me parece que está bueno compartirlo con tu oyente. Y te interrumpo un poco porque vos, si no, te mandás y ya falta poco para el programa. Sí. Dice. Yo Porque soy mujer. ayer fue muy importante. La semana pasada hicimos la denuncia con Chaliú. Era el juzgado que estaba vacante, por lo tanto lo tenía el hijo. En un día nos dio curso y nos dijo para ratificar, era el jueves que viene, este jueves que pasó. O sea, con una semana nos mandó a ratificar y eso está muy bien. Y casualmente era el juzgado de Ollarvide donde cayó, que ahora es la jueza que acaba de jurar. La señora, no me acuerdo el nombre, que juró esta semana. Fuimos con Chaliú y fuimos a ampliar la denuncia. Y le hicimos el cálculo de las reservas, que es lo que Pimpi me está pidiendo que comparta. A diferencia de lo que dice Álvarez Agís, que él quería vender 2.500 millones de dólares, nosotros decimos, mire, no venda $1, porque bien contadas las reservas están en menos 10.000. No es que hay. Falta. Porque de esta reserva que... Vamos a hacer un número redondo, está en 69 o 68 y chirola, pero bueno, hagamos 70 mil millones de dólares. En principio ahí hay 20.000 millones de dólares que son de un préstamo que hizo el Banco Internacional de Pagos, Basilea, 2.000 y pico. Y está el swap con los chinos, que ya expliqué esto, que es un cambio de pesos por yuanes y que en realidad nadie te va a aceptar los yuanes, que vos tenés que ir al mercado de A Hong comprar Kong, dólares. mercado de capitales de Hong Kong, llevar los yuanes, que te den los dólares por el equivalente a cerca de 18.000 y pico de millones, pero para eso tiene que tener la garantía del Banco Central chino, con lo cual, bueno, no es que vos los tenés ahora... Están valuadas en dólares, pero están en yuanes. Y en yuanes nadie va y dice, no, le cambio peso por yuanes. No puedo comprar un perfume. Bien, No o sea puedo que ya de comprar un 70 te quedan 50. De esos 50 le tenés que sacar 15, que son los encajes de los depósitos de los argentinos, personas humanas o personas jurídicas, que tienen en dólares en el sistema financiero, el famoso encaje. Hay depositado 30.000 y pico de millones de dólares, y hay 15.000 que están en caja y hacen parte de la reserva, pero son de los argentinos. Si los argentinos retienen esos dólares, se los te quedan. O sea que ya tenías 50, te fuiste a 35. Ahora, lo que es el cero para el común de los mortales, por ejemplo vos, doctora en matemática, el cero es cero. El cero de los reservas para los economistas no es cero. Es 6.000 millones de dólares como mínimo, que es lo que tenés que tener en efectivo para las importaciones imprescindibles que tenés que hacer y pagar al contado en un momento de crisis. Las reservas, cuando arrancan como concepto, tienen esa lógica, de decir, bueno, ¿cuánto tiene que tener un país de reserva para comprar las cosas en contado si entra en guerra? Bueno, entonces siempre se dijo 3 meses de importaciones. Cuando yo estudié, bueno, suponete que ahora la logística, las comunicaciones, es 1 mes y medio. Bueno, importamos 4.000 millones por mes, 6.000 millones. O sea que lo que es el cero para vos, para mí es 6.000, porque menos de 6.000 no puedo tener. No voy a dejar de comprar penicilina. No voy a dejar de componer de un componente electrónico para el sistema de luz de mi país, el sistema eléctrico. Esto es ridículo. Hay mucho de lo que vos comés, tiene componentes importados, no se hacen en la Argentina. Deja autos, para la vida diaria, ¿está bien? Para la vida diaria. Bueno, muy bien, 6.000 millones, o sea que ya estaban. En 35 te fuiste a 29, ¿no? Ahora, de esos 29.000,
resulta que el Fondo Monetario, desde junio del año pasado hasta ahora, te desembolsó 39.000 millones de dólares. Entonces ellos dicen, no, mira, el fondo me lo desembolsó, pero es para usar, que es la hipótesis de Álvarez Ají. Bueno, si tengo las reservas son para usar. No, momentito. Eso está en reservas porque el fondo te dio la plata. O sea que ya aparentemente ahora que decían que el problema era el fondo, resulta que estás usando la plata del fondo y está bien que uses la plata del fondo. Bueno, tienen un lío bárbaro estos muchachos. Te dio la plata del fondo para que vos pagues los pagarés que te vencían, que son los bonos, que no tenías efectivo para pagar. Entonces te vencía el pagaré. Vos dijiste, mire, no tengo la plata. A ver, fondo, venga. Te dio la plata. La tenés, porque te fue dando los adelantos, pero los vencimientos los tenés. Cuando vos, todo negocio que tiene una deuda, y vos decís, bueno, esa deuda la voy a refinanciar, está muy bien, todo negocio funciona con activo y con pasivo. Y si la deuda vos la tenés con los bancos y estás en situación 1, o sea, que pagás, el banco quiere un deudor que le pague. Por lo tanto, te va a seguir prestando. Entonces, vos podés planificar tu negocio diciendo, mira, yo tengo una deuda de tanto X de lo que yo facturo, pero el banco me lo va a refinanciar siempre porque de eso vive el banco, de que yo le pague los intereses y bla, 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 bla. Esa es la deuda que vos tenés con el mercado, que es el famoso revolving de la deuda. O sea, sale uno, entra otro, pero siempre el mercado me va prestando. ¿Está bien? No es el Fondo Monetario ese esquema. En el Fondo Monetario, porque es un crédito contingente, vos te lo prestas por tanto tiempo y lo tenés que devolver. Suponete que con el fondo ahora, el plan de pago que hiciste, que 2020, 2021, no lo vas a poder cumplir porque es una ponchada de plata, entonces vas a renegociar los plazos. Lo que era en el 20 pasa, bueno, un cuarto es el 20, otro... Bueno, lo estirás 5 años. Pero lo tenés que pagar. O sea, esa deuda que vos tomaste con el fondo se termina. No es que vos la vas a poder hacer todo el tiempo. Con lo cual, si vos utilizás esa plata del fondo para algo que no fue tomada esa deuda, fue tomada para pagar el pagaré que no podías pagar porque no tenías efectivo, pero ahora la vas a dilapidar en la dolarización de las carteras de inversión que están en pesos, no vas a levantar el pagaré y no vas a tener la plata del fondo. Si vos restás los 39.000 millones que te dio el fondo de los 29.000 que ya quedamos recién que tenemos, te faltan 10.000. Y encima hay algunos que quieren vender las reservas del Banco Central para cambiarlas por peso porque no sé qué historia financiera tienen. Bueno, ¿sabe qué termina pasando? Que no, si esto es así, no vamos a tener medicamentos para nuestros ancianos ni vamos a tener comida para nuestros niños, que son los únicos privilegiados. Entonces le dije a la jueza, mire, en función del poder que la ley le da, frene este tema. Y si no lo va a frenar, explíqueme por qué. Y nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Mientras el secretario escribía mi ampliación de declaración, vos sabés que tuvo que pedir agua, porque le empezó a faltar el aire. Empezó a lentificar, porque digo, están poniendo en peligro. Sí, se empezó a preocupar. No sé, bueno, claro. Se empezó a Yo preocupar. le digo, mire, esto lo hicimos, y lo hicimos con Chaliú, y lo firmamos, y ahí está. Y decimos al Banco Central que frene esta política de dilapidar las reservas de la nación porque nos está poniendo en un lugar de indefensión impresionante. Exactamente al revés de lo que dijo Álvarez Agís, y me parece que exactamente al revés de lo que fue hoy Kicillof a hablar con los muchachos de Wall Street. Si hubiese ido a hablar con los fierreros norteamericanos, los industriales, bueno, eso está todo bien. Pero fue a hablar con los que no hay que hablar. Fue a hablar con en realidad el mercado de capitales, que lo que tenemos que hacer es pagarle. Y para pagarles a ellos le tenemos que acá cobrar a la oligarquía. Y bueno, ahí empieza la revolución peronista. Por eso, claro, esta discusión es muy profunda, porque lo que empezamos a tener es cómo construimos los primeros pasos de la revolución peronista. Felicitaciones, compañeros, por la responsabilidad política en la denuncia. No, en serio, me parece. No, porque es la confusión que se arma cuando vos crees que si te mimetizás con el enemigo, entonces va a ser condescendiente con vos y después te viene el chicotazo peor que nunca, ¿no? Porque ahí no hay nada que hablar. Vos tendrías que hacer
Vos le dijiste al fondo, que no lo podías denunciar por incumplimiento de deber y demás, pero vos le dijiste al fondo hace meses, paren, o sea, no permitan que se desembolse todo en el último año de Macri, porque no dejen cogoteando al próximo gobierno. Vos se lo planteaste. Sí, y ahora vas con los funcionarios propios a decirle, esto ya pasa de castaño oscuro. Muy bien. Bueno, Lo seguimos el viernes que viene. Gracias, Pastor. Todas las veces que pueda venir nos viene a contar cómo sigue el CEJUS y si no vendrán otros pastores. Gracias, Pimpi. Un gusto, La Pastor. próxima vamos a hablar de tu campaña. Gracias, Gitia. Y nos vemos el viernes Gracias, que viene. Gabriela. Gracias a todos. Chao. chao. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?